cual vamos a trabajar. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer algunas aclaraciones. En matemática tenemos distintas cosas, ¿sí? Tenemos los que se denominarían axiomas, los que se denominarían conjeturas y teoremas. Hay muchas más cosas, pero me voy a centrar en estas tres, ¿sí? Los axiomas son cuestiones en las que todos nos pusimos de acuerdo y vamos a aceptar que es así, ¿sí? Por ejemplo, un triángulo cuyas medidas de los lados son todas distintas, lo llamaremos escaleno, ¿sí? No hay una demostración, ni no hay una manera de justificar. Simplemente lo vamos a llamar escaleno. ¿Por qué? Porque los matemáticos nos pusimos todos de acuerdo en que lo vamos a llamar escaleno. Bien, van a pasar así con los... Esto no es un axioma, sino que directamente es una definición, pero va a haber determinados axiomitas que van a utilizar que van a hacer posibles las demostraciones. Es decir, que serían cosas que nosotros vamos a aceptar así. Después nos vamos a encontrar lo que serían conjeturas, ¿sí? Las conjeturas son cuestiones matemáticas que se cumplen siempre, que vas probando como por distintos números y ves que siempre se cumple, pero para que una conjetura pase a ser una demostración, debería formalizarse de forma genérica. Bien, hay un video muy lindo de Edu Sáenz de Cabezón. Adoro a ese divulgador científico, me parece que es el más genio de todos, el divulgador matemático de hecho, en que tiene una charla TED que hizo que se llama Si vamos a alguien real el problema, no me acuerdo bien el nombre específicamente, pero habla de eso, es excelente. Y hay otro video que tiene en su canal de Derivando, lo súper recomiendo, sobre la conjetura de Gödel, que ahí explica un poco esto que estoy diciendo, así que si lo quieren ver, estaría bueno, son videos cortitos y está muy divertido. Bien, bueno, vamos entonces ahora a centralizarnos en esto. Dijimos que va a haber cosas que vamos a aceptar y a partir de esas cosas que nosotros aceptamos, vamos a hacer las demostraciones. Bien, entonces la demostración que nos toca es demostrar que dos ángulos alternos internos entre paralelas miden lo mismo. Entonces, las demostraciones se conforman de tres partes: hipótesis, tesis y la demostración propiamente dicha, que sería trabajar todo esto de forma genérica. Bien, entonces, siempre lo que les voy a recomendar es que hagan un dibujo auxiliar. ¿Por qué? Porque ustedes, si van a estar trabajando con letras y demás y necesitan que se entienda a qué ángulo u otra cosa se están refiriendo, tiene que ser clara. Creo que el truco en las demostraciones es pensar que ustedes le están explicando algo a alguien que no entiende nada. Entonces no tienen que dejar nada librado al azar. O podrían pensar como que son unos detectives y están armando el paso a paso. Entonces tienen que ser súper rigurosos, súper detallistas y explicar cada una de las cosas que hacen. Si no, el que lo está leyendo no se lo va a creer. Bien, entonces, nada. Vamos a hacer el dibujo. Bien, entonces acá tengo mi dibujo. Por más que no parezca, si las indicaciones lo dicen, se cumple, ¿sí? Yo tengo A y B, que son dos rectas paralelas. Sé que son paralelas porque lo indico acá. Si miro el dibujo, no parecen paralelas probablemente, o por lo menos desde mi perspectiva no las hice muy paralelas, pero no importa. Si digo que son paralelas, lo son. Y tenemos T, que es una transversal. Bien, entonces como vamos a estar trabajando con ángulos alternos internos, lo que voy a hacer es, voy a marcar dos ángulos alternos internos. Bien, y los voy a marcar con amarillo. Entonces, hay otro video que es repaso de ángulos entre paralelas, si lo quieren ver por si no se acuerdan qué es. Genial. Entonces le voy a poner alfa y beta. Yo le pongo alfa y beta, ustedes le podrían poner las letras que quieran, o números, o como prefieran. Bien, entonces, la hipótesis y la tesis la vamos a sacar del enunciado. La hipótesis básicamente sería con qué vamos a estar trabajando, qué información nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la hipótesis en este caso diría demostrar que dos ángulos alternos internos entre paralelas miden lo mismo. Lo primero que sabemos es que vamos a trabajar con dos rectas paralelas, o sea que lo vamos a anotar. A paralela a B y T transversal. Creo que no hay una forma universal de escribir este tipo de cosas. Yo lo voy a escribir de la manera que considere que es más clara, pero puede ser que otra persona lo haga de una manera distinta. Lo otro que también sabemos es que vamos a trabajar con dos ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces vamos a poner que alfa y beta son alternos internos. Bien, ¿vamos a estar trabajando con alguna otra cosa más? No, sencillamente, o por lo menos eso no nos los indica. Entonces vamos a pasar a la tesis. La tesis sería lo que yo quiero demostrar. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Acá mi objetivo es demostrar que los ángulos miden lo mismo. Entonces voy a poner la tesis, que va a ser que la medida del ángulo alfa va a ser la misma que la medida del ángulo beta.
Si hablamos de la medida, recordemos que tenemos que usar las barritas como si fuesen de módulo, ¿sí? Sin otra opción hubiese sido poner que alfa es congruente a beta. Para poner esto, ¿sí? Les voy a poner como la opción 2, sería como poner alfa con una C chiquitita congruente a beta. ¿Qué quiere decir congruente? Que van a ser ángulos que van a medir lo mismo. No son el mismo ángulo, no se dice que son ángulos iguales, porque no estarían ocupando el mismo espacio, no estarían posicionados en el mismo lugar. Entonces se dice que son congruentes, ¿bien? Buenísimo. Ya tenemos nuestra hipótesis, ya tenemos nuestra tesis. Ahora vamos a ir a la demostración. Para la demostración hay distintos caminos, ¿sí? A veces hay gente que demuestra por el absurdo, hay gente que parte de la tesis y llega a la hipótesis, hay gente que va de la hipótesis, es donde se sientan más cómodos, pero tiene que tener sentido lo que vayamos a hacer, ¿bien? En este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a partir de mi hipótesis, ¿estamos de acuerdo? Entonces, voy a trabajar con los ángulos que me dan en la hipótesis, ¿sí? Sencillamente voy a empezar a trabajar con eso. Y lo que yo voy a hacer es, voy a agregar cosas auxiliares que me van a permitir hacer la demostración. Y acá va a aparecer esto que yo les digo que hay cosas que se aceptan. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es, yo sé que alfa y beta son alternos internos. Bien, entre las paralelas A y B con transversal T. Uy, perdón. Sí, parecería como medio plomo tener que escribir todo esto, pero lamentablemente hay que hacerlo para que quede claro cada uno de los pasos que estamos tomando. ¿Sí? Buenísimo. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a agregar algo auxiliar, que era lo que yo les había indicado, que nos va a permitir seguir con la demostración. Bien. Y este ángulo auxiliar lo voy a agregar con violeta. ¿Sí? Entonces, sencillamente voy a trabajar con el opuesto por el vértice de alfa. Bien, y a este le voy a poner alfa prima. Yo le pongo alfa prima, ustedes le podrían poner la letra que quieran. Entonces, alfa y alfa prima son opuestos por el vértice. Y los opuestos por el vértice miden lo mismo. Bien, entonces eso que yo acabo de denunciar lo vamos a dar como por sentado, ¿sí? No es que ahora voy a demostrar que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a demostrar. Sencillamente yo lo voy a aceptar, ¿sí? Entonces, yo sé que alfa mide lo mismo que alfa prima por ser opuestos por el vértice. De hecho, sería un trabajo interesante que ustedes hicieran la demostración de que alfa y alfa prima miden lo mismo. Los opuestos por el vértice miden lo mismo. Esa es la demostración que sería bueno que hicieran, pero fíjense si les sale, y si no les sale de última lo charlamos y armamos otro video. Bien, buenísimo. Ahora, otra de las cosas que vamos a aceptar, sí, pero esto lo aceptamos, es que los correspondientes entre paralelas miden lo mismo. Eso lo vamos a aceptar, no lo vamos a demostrar, lo vamos a dar como por hecho. ¿Sí? O sea que es algo que tenemos de información. Este y este miden lo mismo por ser correspondientes. Entonces vamos a ponerlo acá. Alfa prima mide lo mismo que beta por ser correspondientes entre A paralela a B, bueno, esto sería una entre, y T transversal. ¿Sí? Ojo con eso porque los correspondientes que no están entre paralelas no miden lo mismo. Bien, y ahora fijémonos esto. Si alfa mide lo mismo que alfa prima y alfa prima mide lo mismo que beta, ¿qué podríamos concluir? Que alfa y beta van a medir lo mismo, porque si este mide 30 y 30 mide estos dos miden lo mismo. Bien, ahí lo puse como un ejemplo. Entonces, eso que yo hice es lo que se denominaría por transitividad, ¿sí? Entonces vamos a poner alfa mide lo mismo que beta por transitividad. Y si observamos, ¿sí? Lo voy a resaltar con naranja, acabamos de escribir
lo mismo que teníamos en la tesis. O sea que llegué a lo que dice la tesis. Cuando llego a lo que dice la tesis, entonces sería lo que queda demostrar. ¿Sí? Y estaríamos cerrando. Bien, entonces, la hipótesis es la información con la cual yo sé que voy a trabajar, que me la ha enunciado. La tesis es el objetivo al que yo quiero llegar. Y la demostración, tengo distintos caminos para hacerlo, pero va a finalizar cuando lleguemos a cumplir el objetivo. ¿Sí? Entonces, durante la demostración va a haber cosas que vamos a aceptar, que vamos a dar por aceptadas, como por ejemplo esto. Va a haber cosas que van a ser de nuestros conocimientos que se podrían demostrar, como por ejemplo que los opuestos por el vértice miden lo mismo. Eso se puede demostrar, pero ya lo habremos trabajado en una demostración anterior. Yo sé que esa propiedad se cumple siempre, entonces no lo demuestro, lo doy por sentado, ¿sí? Como bueno, esto se cumple así siempre, yo sé que se cumple siempre, entonces no lo demuestro. Bien, y eso sería todo. ¿Cuáles son las demostraciones que les recomendaría ahora que hagan? Opción 1. Demostrar que dos ángulos alternos externos entre paralelas miden lo mismo. Opción 2. Demostrar que los conjugados internos entre paralelas son suplementarios. Opción 3. Demostrar que los conjugados externos entre paralelas son suplementarios. Opción 4. Que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. ¿Sí? Y si quieren ir a una demostración un poco más difícil, sería que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Esa es un poquito más difícil porque tienen que hacer un dibujito auxiliar. Pero les voy a dar tiempito a ver si les sale alguno y si no, ese va a ser el próximo video. Bueno, cualquier cosa me pueden escribirle en los comentarios las preguntas o lo vemos en clase. Espero que les haya sido claro y les sirva.